Imagina un mundo donde las mujeres no pueden votar, donde sus voces son silenciadas y sus sueños, limitados por la sociedad. Un mundo donde la medicina, la política y los derechos sociales eran coto exclusivo de los hombres. Este era el mundo al que Alicia Moreau de Justo vino a desafiar. Pero, ¿cómo una joven de origen humilde llegó a convertirse en una de las figuras más revolucionarias de Argentina? Nació en Londres, en 1885, en una familia de inmigrantes franceses. La historia de Alicia comienza en su infancia, marcada por la pobreza, pero también por un profundo sentido de justicia. Desde muy pequeña, Alicia fue testigo de las injusticias que azotaban a los más vulnerables. Sin embargo, a diferencia de otros, ella no aceptó esa realidad como inmutable. Había algo en su interior, una chispa, un anhelo de cambiar las cosas. ¿Qué haría que esta joven niña soñadora se convirtiera en una de las primeras médicas del país y una pionera en la lucha por los derechos de las mujeres? Alicia se inclinó hacia la medicina no solo por el deseo de sanar cuerpos, sino porque entendía que a través de la salud, podía cambiar vidas. Pero en una Argentina patriarcal, el camino no sería fácil. El simple hecho de que una mujer se atreviera a ingresar en una facultad de medicina era, en sí mismo, un acto de rebeldía. Y Alicia no solo ingresó, sino que destacó, abriéndose paso entre burlas y desdén, demostrando que su lugar allí no era un favor de nadie. Pero la medicina era solo una faceta de su lucha. Alicia pronto entendió que el problema no estaba solo en las enfermedades físicas, sino en las enfermedades sociales. Las mujeres trabajadoras vivían en condiciones deplorables, sin derechos, sin voz. La joven médica comenzó a participar activamente en movimientos feministas y sociales, donde su influencia no dejó de crecer. ¿Pero qué la llevó a militar en el socialismo? ¿Cómo esta joven doctora se convirtió en una figura clave en el sindicalismo argentino? Alicia encontró en el socialismo la herramienta para cambiar las estructuras profundas que mantenían oprimidas a las clases más bajas y a las mujeres. No solo se unió al Partido Socialista, sino que pronto se convirtió en una de sus líderes más destacadas, fundando la revista Humanidad Nueva. Allí promovió el feminismo, la justicia social y la igualdad de derechos. Pero su mensaje iba más allá del activismo político. Alicia hablaba del derecho a una vida digna para todos, sin importar género ni clase social. ¿Cómo logró, en medio de una sociedad machista, convertirse en la voz de aquellos que no tenían voz? Las imágenes de las marchas de la época muestran a Alicia, una figura diminuta en medio de multitudes. Allí estaba, junto a hombres poderosos, pero nunca en su sombra. Más bien, su luz propia iluminaba las causas por las que luchaba. Se la podía ver, incansable, liderando manifestaciones, organizando asambleas, y redactando incansablemente artículos para denunciar las injusticias sociales. Y aunque muchos intentaron silenciarla, ella siempre encontraba una manera de hacerse escuchar. Pero había algo que aún no podíamos imaginar, el impacto que tendría no solo en su tiempo, sino en las generaciones futuras. Alicia no levantó espadas ni armas, pero hizo temblar los cimientos de una sociedad que se aferraba a lo tradicional. Su revolución fue una revolución invisible, una que se libraba en las mentes, en las leyes, en los corazones de las personas. En 1910, cuando la mayoría de las mujeres ni siquiera consideraban una carrera universitaria, Alicia ya estaba ejerciendo la medicina. Pero su influencia no se quedó solo en las clínicas. Fue una defensora de la educación sexual, algo que en su época era un tabú. Decía que para liberar a las mujeres, primero había que educarlas. Este pensamiento radical la llevó a enfrentarse con poderosos sectores conservadores, pero Alicia nunca retrocedió. Siempre tuvo claro que su misión era abrir caminos para las mujeres que vendrían después. Uno de los mayores hitos en la vida de Alicia fue su lucha por el derecho al voto femenino. Si bien fue Evita quien firmó la ley, fue Moreau quien preparó el terreno. Durante décadas, fue una de las principales líderes en la campaña por el sufragio. A través de discursos apasionados, cartas y movilizaciones, Alicia logró que se escuchara el clamor de millones de mujeres argentinas que exigían ser ciudadanas plenas.
Sin embargo, este éxito también le trajo críticas y enemigos. Pero, ¿cómo enfrentó las críticas? ¿Qué la mantuvo firme en su convicción de que el voto era solo el comienzo de algo más grande? No es fácil ser revolucionaria. El precio que pagó Alicia fue alto. Enfrentó el aislamiento social, la crítica mordaz de la prensa y la resistencia de la clase política. Incluso dentro del propio socialismo, muchos la consideraban una radical, demasiado atrevida para su época. ¿Cómo se mantuvo firme en un entorno que parecía querer derrotarla? A pesar de los obstáculos, Alicia nunca dejó de luchar. Y aunque no levantaba banderas con gritos de guerra, su revolución fue silenciosa, constante e imparable. No era solo una doctora, no solo una feminista. Era el símbolo de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay alguien dispuesto a pelear por los demás. Con el paso de los años, las ideas que Moreau defendía empezaron a tener eco en la sociedad. Las mujeres comenzaron a ocupar más espacios, tanto en la política como en el ámbito académico y laboral. Aunque nunca se consideró una heroína, el cambio que impulsó fue innegable. Las ideas y el trabajo de Alicia Moreau de Justo continúan inspirando hoy a mujeres y hombres que buscan justicia e igualdad. Su legado no terminó con su muerte. Cada vez que una mujer levanta su voz por sus derechos, cada vez que alguien lucha por la justicia social, la figura de Alicia resurge. Su historia es un recordatorio de que la verdadera revolución empieza con una idea y una persona dispuesta a luchar por ella. Pero, ¿cuántas veces has escuchado hablar de Alicia Moreau de Justo en los libros de historia? ¿Por qué, a pesar de su monumental contribución, su nombre no resuena como el de otros grandes líderes? Tal vez porque su lucha fue demasiado incómoda para algunos. Tal vez porque el cambio que proponía era demasiado disruptivo. Cada paso que dio, cada palabra que pronunció, fue un desafío al orden establecido. Alicia Moreau de Justo demostró que no se necesita ser ruidosa para ser poderosa. Demostró que una sola vida, bien vivida, puede transformar el destino de toda una nación. Alicia pudo haber desaparecido físicamente, pero su revolución sigue viva.